Antes de que los superhéroes dominaran el cine, hubo una película que entendió algo esencial, que los poderes no eran lo importante era sentirse diferente. X-Men no nació como un espectáculo, sino como metáfora, una historia sobre mutantes, sí, pero también sobre exclusión, miedo y la eterna pregunta de ¿qué hacemos cuando el mundo no nos quiere tal como somos? La película se abre paso en un mundo que se parece demasiado al nuestro. No hay ciudades imposibles ni colores brillantes, hay calles reales, miradas de desconfianza y una tensión constante entre quienes nacieron distintos y quienes temen lo que no entienden. El relato avanza como un drama disfrazado de blockbuster. Cada personaje carga con su don como si fuera una maldición, poderes que no se eligieron, identidades que no se pueden esconder para siempre. X-Men entiende que el conflicto no es la destrucción, sino la convivencia. La dirección de Bryan Singer apuesta por la sobriedad. Todo es contenido, casi elegante, los trajes oscuros, la fotografía fría y los escenarios realistas buscan una cosa, que creas que esto podría estar ocurriendo ahora mismo, a la vuelta de la esquina. No hay una lucha clara entre el bien y el mal, sino entre dos formas de sobrevivir, integrarse o resistir, y esa ambigüedad moral es lo que le da peso a la historia. Aquí las decisiones importan tanto como los poderes. La banda sonora compuesta por Michael Kamen evita la grandilocuencia tímida del género. No busca himnos heroicos constantes, sino una música que acompaña el conflicto interno de los personajes. Los temas son sobrios, melancólicos en algunos momentos, casi solemnes en otros. La música subraya la idea de tragedia contenida, héroes que no celebran lo que son, sino que aprenden a cargarlo. En lugar de imponerse sobre la imagen, la partitura actúa como un hilo emocional discreto, reforzando el tono serio y adulto que distingue a X-Men de otros títulos posteriores del género. X-Men fue una apuesta arriesgada. En el año 2000, las películas de superhéroes aún no eran garantía de éxito tras varios fracasos en los 90. El presupuesto fue relativamente contenido, lo que obligó a priorizar personajes y guión sobre grandes secuencias de acción. Los trajes negros reemplazaron a los coloridos cómics para hacer la historia más creíble y realista, una decisión muy criticada al inicio, pero clave para su tono. Hugh Jackman fue elegido como reemplazo de último momento y su interpretación redefinió para siempre al personaje. El subtexto social, discriminación, miedo al otro, derechos civiles, fue deliberado y uno de los motivos por lo que la película conectó con el público adulto. X-Men no solo inició una saga, inició una manera distinta de contar superhéroes. Demostró que el género podía hablar de rechazo, identidad y dolor sin perder el espectáculo, que detrás de cada poder hay una herida y que a veces salvar el mundo empieza por aceptar quién eres, incluso cuando el mundo no está listo para aceptarte a ti. No fue el inicio del cine de superhéroes, pero sí fue el momento en que maduró. Entonces llega X-Men 2, United. Si X-Men fue una declaración de intenciones, X-Men 2 es su confirmación, más oscura, más emocional, más segura de lo que quiere decir. Aquí el miedo ya no es solo el diferente, sino a lo que ocurre cuando el odio se organiza. El mundo ya no duda, el mundo se prepara. X-Men 2 se mueve con la precisión de un thriller. Desde sus primeras escenas deja claro que el conflicto ha escalado. La amenaza ya no es abstracta, es sistemática, fría, calculada. La película profundiza en la idea de persecución. Los mutantes ya no solo existen al margen, ahora son objetivos. El relato se vuelve más íntimo al mismo tiempo que más amplio. Grandes decisiones políticas conviven con dramas personales, pasados que regresan y lealtades que se ponen a prueba. La dirección mantiene el tono serio, pero se permite consecuencias más ambiciosas, mejor coreografiadas, sin perder nunca de vista lo esencial. Los personajes, cada uno enfrenta su identidad desde un lugar distinto y la película los observa con una madurez poco común para el género en ese momento. Aquí ser héroe no significa ser aceptado, significa resistir. La música de John Otten eleva el tono épico respecto a la primera entrega, pero sin abandonar la melancolía. Los temas son más amplios, más poderosos, acompañando el aumento de escala del conflicto. Aún así, la partitura sigue siendo contenida emocionalmente, no glorifica la violencia, subraya la tragedia de un enfrentamiento inevitable, reforzando la sensación de que cada victoria tiene un costo. X-Men 2 se considera por muchos como una de las mejores secuelas de superhéroes jamás hechas. El guión se inspiró libremente en la novela gráfica God Loves, Men Kills,
una de las más oscuras y políticas de los cómics. Se incrementó el presupuesto, lo que permitió mejores efectos y escenas más ambiciosas, pero sin caer en el exceso. El enfoque adulto ayudó a consolidar la idea de que el cine de superhéroes podría ser dramático y serio. X-Men 2 entiende que el mayor enemigo no siempre ataca con fuerza, sino con miedo. Es una película sobre resistencia, identidad y la frágil línea entre protegerse y perderse a uno mismo. Aquí los mutantes ya no solo luchan por sobrevivir, luchan por existir. Luego llega The Last Stand. Toda historia que habla de diferencias termina enfrentándose a una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si pudieras dejar de ser quien eres? The Last Stand no es solo un cierre, es una confrontación directa con la identidad. La tercera entrega adopta un tono más acelerado, más urgente. El conflicto gira alrededor de una idea inquietante, la posibilidad de una solución, algo que promete orden, normalidad, control. La película se siente más coral, más cargada de eventos y decisiones rápidas. Los personajes se ven obligados a posesionarse, a elegir bandos, incluso cuando esas elecciones implican perder algo esencial. Hay una sensación constante de despedida, de cierre, de consecuencias irreversibles. The Last Stand no busca la sutileza emocional de sus predecesoras, sino el impacto, mostrar que toda guerra ideológica deja cicatrices profundas, incluso entre quienes luchan del mismo bando. John Oldham regresa con una partitura más trágica y solemne. La música enfatiza el peso de la decisión y la inevitabilidad del conflicto. Aquí los temas son más graves, más finales. La banda sonora acompaña la idea de que algo se rompe, de que no todos los caminos tienen vuelta atrás. La música ya no habla de esperanza, habla de pérdida. La película sufrió un cambio de director respecto a las dos anteriores, lo que influyó notablemente en su tono y ritmo. Se intentó cerrar múltiples arcos narrativos en una sola entrega, lo que la volvió más densa y acelerada. Introdujo uno de los conceptos más polémicos de la saga, generando división entre fans y crítica. A pesar de sus problemas, fue clave para consolidar el impacto cultural de X-Men y cerrar una era del género. The Last Stand no es una despedida cómoda, es áspera, intensa y contradictoria, como lo son las historias sobre identidad. Puede que no cierre todos los caminos con elegancia, pero deja algo claro. Ser diferente no es una condición que se cure, es una verdad que se acepta o se combate. Y en ese conflicto X-Men siempre fue más que superhéroes, fue un espejo.